Hola, bienvenidos a Lección Conoceré. Estamos al lunes 29 de abril estudiando la lección titulado Transmitir la palabra de Dios. Empezamos leyendo 2 Corintios 4, verso 1 al 6. Nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También leamos 2 Corintios 2:14, nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando. ¿Por qué? Como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. 2 Corintios, capítulo 13, 8. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares, no obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe de hace 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James, basado en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es en un 76% traducidos de traducción de Tyndale, y el Nuevo Testamento es un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de las Biblias impresas. Al haber sido traducido a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyeron en la Biblia.
confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tinder fue determinada para la eternidad. Nos dice que leamos Daniel 12:3 nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13 nos dice así, Apocalipsis 14:13 nos dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué manera se aplican estos textos a la vida de Tinder? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te da estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Es una pregunta que nos va a dejar reflexionar para esa semana. Y esas personas, esos héroes de la fe, que ellos no le importaron su vida, sino que siempre nos debe importar, así como ellos, la eternidad. Gracias por acompañarme, te invito a que sigas estudiando esa lección conmigo y gracias por seguir escuchándome y apoyándome. Te espero para seguir estudiando y dejando tu comentario. Gracias.